nadie se los va a enseñar. He tomado a bien, tomando en cuenta de que no sé cómo fue la mecánica o dinámica que hicieron las doctoras, pero la verdad es de que es bien importante que todos sepan la misma información para que a futuro, ¿verdad? No tengan ustedes ningún contratiempo en cuando les pregunten, pues, para qué sirven las aminas, qué son las aminas, cuáles son las dosis y cuáles son las indicaciones de usar aminas, tomando en cuenta que el laboratorio, ¿verdad?, era sobre lo que son las drogas adrenérgicas, que son drogas que les mencionaba a sus compañeros, que son unas drogas muy utilizadas en nuestra práctica, en la práctica, ¿verdad? Entonces vamos a presentar en esta tarde lo que es lo que son las drogas adrenérgicas, cómo calcular. Y aquí una pequeña reflexión, ¿verdad? Yo les mencionaba hoy en la mañana a sus compañeros que cuando uno ayuda a crecer a los demás, ¿verdad? Eso cada día lo hace más grande. Entonces, les decía yo de que hay muchos que les cuestan los números, pero hay otros que los números es bien sencillo para ellos. Por lo tanto, ¿verdad? El que le cuesta menos hacer cálculos, pues que trate de ayudarle al que no puede. Y entre más, ¿verdad?, uno ayuda a crecer a los demás, realmente eso engrandece y también hace que nosotros aprendamos mejor nuestros conocimientos. Quiero decirles que es bien importante que para entender lo que es la dinámica de las drogas adrenérgicas y colinérgicas, es importante que ustedes aprendan a reconocer cuántos tipos de receptores hay y a dónde se encuentran ubicados. ¿A dónde se encuentran ubicados? Entonces vamos a decir que tenemos receptores alfa 1, receptores los cuales se subclasifican en receptores alfa 1A, alfa 1B y alfa 1D. Y tenemos también, ¿verdad?, lo que son los receptores beta. Bueno, también los receptores 2 se clasifican en A, B y C, y los receptores beta 1 se van a clasificar a su vez en receptores beta 1, beta 2 y beta 3, y también tenemos receptores de lo que son la amina dopamina, reconociendo, ¿verdad?, que tenemos 3 tipos de aminas endógenas. La primera amina endógena es la epinefrina, también llamada adrenalina. También tenemos lo que es la noradrenalina y tenemos la dopamina. ¿Por qué se le llama aminas endógenas? Porque nuestras glándulas suprarrenales, estimuladas por un aminoácido que se llama tirosina, va a convertir por hidroxilaciones y oxidaciones, la tirosina se convierte en dopa, la dopa se convierte en dopamina y la dopamina finalmente se va a convertir en adrenalina y noradrenalina. Por lo tanto, vamos a tener nosotros, ¿verdad?, lo que son las drogas adrenérgicas, tanto agonistas como antagonistas. ¿Qué significa agonismo? Significa imitar la acción de. En el caso de las drogas adrenérgicas, las drogas agonistas adrenérgicas, ¿verdad?, van a imitar la acción de la adrenalina y de la noradrenalina. Entonces, las agonistas, estas pueden ser de tipo estimulantes o inhibitorias. Igual las antagonistas pueden ser inhibitorias o estimulantes. O sea, lo que sí es bien clásico que ustedes deben de saber es que un agonista, ¿verdad?, el antagonista va a hacer el efecto opuesto. Ejemplo de agonismo fisiológico, de antagonismo fisiológico. Tenemos la insulina. ¿Qué hace la insulina? Les mencionaba en este día. Disminuir las concentraciones de glucosa plasmática. ¿Cuál es la hormona contrarreguladora de la insulina? El glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Aumentar los niveles de glucosa plasmáticos. Entonces, la insulina es antagónica al glucagón. O podemos decir nosotros que el glucagón también es antagónico con la insulina. Ambos tienen mecanismos de acción diferentes. Uno disminuye las concentraciones de glucosa plasmáticas y el otro pues aumenta las concentraciones de glucosa plasmática. Vean ustedes cómo estos
agonistas y antagonistas adrenérgicos van a utilizar el sistema de la proteína G para penetrar la célula. También utilizan el sistema del trifosfato de inositol, el diacilglicerol, ¿verdad? Que casi todos van a utilizar para aumentar o disminuir la producción de AMP cíclico en el genoma o en el cromosoma humano. Entonces, es importante que ustedes sepan que tenemos estas aminas endógenas. En el caso de la 2-butamina, no es una amina endógena porque es una sal sintética que es derivada de las aminas endógenas, pero no es una amina endógena. Entonces, para fines prácticos, las aminas endógenas que tenemos son la dopamina, ¿verdad? La adrenalina y la noradrenalina. Vamos a empezar con este neurotransmisor, ¿verdad? Que es importantísimo que lo tengamos en concentraciones adecuadas en nuestro plasma y en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el déficit de dopamina te va a generar en el cerebro una enfermedad que yo creo que todos hemos escuchado, todos hemos oído, ¿verdad? Lo que es la enfermedad de Parkinson. Deficiencia de la producción de dopamina a nivel de la sustancia negra en el núcleo caudado hipotálamo de nuestro cerebro. Entonces, la dopamina a nivel central va a hacer, ¿verdad?, que la persona que tenga deficiencia va a presentar movimientos anormales que de eso básicamente en eso se conoce lo que es la enfermedad de Parkinson. Entonces, la dopamina, fíjense bien, tiene una vida media bien rápida de 2 minutos, un tiempo máximo de acción de 10 minutos, un inicio de acción inmediato, tiene un metabolismo a nivel de hígado, riñones, el plasma y el tracto gastrointestinal con una excreción urinaria. Es importante que nosotros sepamos que la dopamina es una amina endógena que la podemos utilizar en varias concentraciones y dependiendo de la dosis, así va a ser el efecto que nosotros vamos a observar. Les mencionaba que tenemos 3 efectos de la dopamina dependiendo de la dosis. Si nosotros administramos dosis de 2 microgramos a 5 microgramos por kilo de peso por minuto, vamos a obtener un efecto DOPA. El efecto DOPA, ¿qué es lo que hace? Aumenta la perfusión renal y mesentérica, aumenta la diuresis y aumenta la natriuresis. Entonces, cuando yo utilizo la dopamina, cuando tengo un paciente, por ejemplo, que está con shock, yo puedo utilizar perfectamente dopamina a dosis DOPA. ¿Por qué? Porque yo quiero que este paciente, si me está orinando poco, me orine más. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con shock cardiogénico que está con una gran bradicardia? Yo puedo utilizar dopamina a dosis beta. ¿Cuál es el efecto beta? Vean, de 5 a 10 microgramos por kilo minuto, la dopamina tiene un efecto beta estimulante, predominantemente efecto beta 1, que hace a nivel de el músculo cardíaco, un efecto inotrópico, es decir, va a aumentar la fuerza de contracción y también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Pero si yo utilizo la dopamina a dosis alfa, fíjense bien, este es efecto dopa, efecto beta y efecto alfa. Cuando nosotros administramos más de 10 microgramos por kilo minuto, vamos a obtener, ¿verdad? Permítame un segundo. Estoy dando clase, le voy a corresponder, por favor. Hola. Hola. Entonces, cuando nosotros administramos la dopamina por más de 10 microgramos por kilo por minuto, nosotros queremos una dosis alfa, es decir, necesitamos aumentar la presión arterial. Tiene un efecto sobre los receptores alfa 1 predominantemente, entonces vamos a tener un efecto vasopresor. Miren qué interesante. Repitiendo, dosis DOPA es la dosis de 2 a 5 microgramos por kilo minuto. Dosis beta es la dosis de 5 a 10 microgramos por kilo minuto y dosis alfa predominantemente cuando nosotros lo que pretendemos es elevar la presión arterial, cuando utilizamos dosis mayores de 10 microgramos por kilo minuto.
Aquí tenemos nosotros los efectos adversos de la dopamina. Como todo fármaco, no solamente, ¿verdad?, va a dar efectos benéficos, sino que puede dar efectos adversos. ¿Cuáles son? Efecto inmunosupresor, efecto de hiperglucemia, va a dar taquicardia, arritmias cardíacas, aumenta la presión arterial, puede dar una extravasación o necrosis de los tejidos, inhibe la hormona liberadora de la tirotropinas, ¿verdad? Y puede incrementar el consumo de oxígeno debido a que, ¿verdad? Estoy dando clases, me voy a comunicar con usted después. Bye, bye. Entonces, el incremento del consumo de oxígeno, ya que puede incrementar la fuerza de contracción y puede incrementar también la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense bien, ¿cómo vamos a calcular la dopamina? Hay una fórmula general que yo les he enseñado a los 4 grupos que estuvieron conmigo para hacer el cálculo de la dopamina. Y es bien importante de que nosotros sepamos si yo la quiero, el efecto DOPA para aumentar la diuresis, para aumentar el filtrado glomerular y para aumentar la natriuresis, nosotros vamos a utilizar dosis de 2 a 5 microgramos por kilo minuto. Si yo lo que quiero es aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, voy a utilizar dosis de 5 a 10 microgramos por kilo minuto. Y si yo voy a utilizar dosis vasopresoras, es decir, aumentar la presión arterial es lo que yo quiero, voy a poner dosis mayores de 10 microgramos por kilo minuto. Un ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos, ¿verdad? La fórmula general es la dosis en microgramos multiplicada por el tiempo sobre la concentración. Siempre la concentración va a estar dada en microgramos. Entonces, fíjense bien, la presentación de un fármaco es importante. Como médicos nosotros debemos de saber cuánto viene la presentación. Entonces, un frasco de dopamina, aquí está, viene de 200 miligramos en 5 ml. Para que nosotros apliquemos esta fórmula que está en rojito acá, que es la fórmula general para el cálculo, nosotros necesitamos convertir estos 200 microgramos en 5 ml en 200 miligramos, perdón, en 5 ml, necesitamos convertirlo a microgramos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Solo le aumentan 3 ceros. Entonces ya no van a ser 200 miligramos, sino que van a ser básicamente, ¿verdad?, 200.000 microgramos. Quiere decir que fíjense bien, cada ml va a ser igual a 40.000 microgramos por kilo minuto. Es importante también que ustedes, fíjense bien, aprendan a sustituir. Vaya, por ejemplo, vamos a utilizar una dosis, en este caso a 0.5 sería una dosis. ¿Qué tipo de dosis? Sería DOPA, ¿verdad? Porque es una dosis bien bajita. Entonces, la dosis nosotros la vamos a multiplicar por el peso del paciente para que nos dé dosis por kilo de peso. Entonces, si yo multiplico 0.5 por 70, esto me va a dar 35 microgramos. Lo voy a multiplicar por 1440 minutos o mejor 60 minutos, ¿verdad? Esto, 1440 minutos es igual a un día, 24 horas. Entonces, por 60 minutos, y esto lo vamos a dividir entre 400.000. ¿Por qué? Porque yo no he tomado un frasco de dopamina, sino que tomé 2 frascos de dopamina. Entonces, si un frasco tiene 200.000 microgramos, ¿verdad? 2 frascos van a tener el doble, 400.000 microgramos. Entonces, si yo, fíjense bien, hago este cálculo, multiplico 35 por 60 y lo divido entre 400.000, ¿verdad? Obviamente, eso va a generarme una indicación. ¿Y cuál es la indicación? La indicación que yo le voy a dar a la enfermera es, ¿verdad? Dopamina, 2 frascos. Si decimos que cada frasco de dopamina, fíjense bien, viene de 200 miligramos en 5 ml, 2 frascos van a ser igual a 10 ml, igual a 400 miligramos, y eso va a ser igual a 400.000 microgramos. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo les mencionaba que existen 2 tipos de bombas de infusión, ¿verdad? Las bombas perfusoras, que en una bomba perfusora lo más que agarra es una jeringuita con 50 ml.
Y están las bombas infusoras, que es la que nosotros podemos poner más de 50, podemos poner 100, 200, 300, 400, lo que yo quiera de líquido le puedo poner al paciente. ¿De qué dependerá si yo le pongo 100, 200, 1000, 2000? Depende de cada paciente. Un ejemplo, si ustedes tienen un niño que le llega a la unidad de emergencia con pérdidas de líquidos, por ejemplo, vómito, diarrea, y le llega con la presión baja, yo voy a poner dobutamina a dosis dopa, ¿verdad? A dosis dopa, porque lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es tratar de hidratarlo con líquido, ¿verdad? Le pongo líquidos y si con líquido la presión no se mejora, pues yo voy a poner una dosis dopa. ¿Cuál es la dosis dopa? La dosis, perdón, alfa, que voy a administrar es de 10 en adelante, microgramos por kilo minuto. Pero en este caso estamos utilizando una dosis beta. Dopa, perdón. La dosis dopa es de 0.5 hasta 5 microgramos por kilo minuto. La dosis beta es de 5 a 10 y la dosis alfa es de más de 10. Entonces aquí estamos utilizando nosotros una dosis dopa, ¿verdad? Entonces multiplicamos esto y nos da esta. ¿Cómo le voy a decir yo a la enfermera? Mire, señorita, me le va a poner 2 frascos que equivalen a 10 ml y le voy a agregar 40 de solución salina. Las soluciones en las cuales nosotros podemos diluir las aminas puede ser solución salina normal, agua bidestilada o también solución de dextrosa al 5%. Cualquiera. ¿De qué depende? Si es un diabético no le voy a poner azúcar, dextrosa al 5%, le puedo poner solución salina o agua bidestilada, ¿verdad? Si es un paciente que no come nada y que necesita soporte nutricional, yo le puedo poner una dextrosa al 5%. ¿Por qué? Porque el paciente necesita que le meta yo calorías, ¿verdad? Entonces, las soluciones en las cuales se pueden diluir, ya les mencionaba, agua bidestilada, solución salina o solución de dextrosa al 5%. Esas son las soluciones que nosotros vamos a utilizar. No sé, ¿hay alguna duda hasta este momento, jóvenes? Pueden preguntarme. Por el momento, de mi parte voy entendiendo. ¿Van entendiendo? No, yo sí tengo una duda. Concentraciones son en gramos. ¿Cómo? ¿Las concentraciones son en gramos o en microgramos? Las concentraciones van a ser siempre en microgramos por microgramos. La presentación, si ustedes se fijan, viene en miligramos. Entonces, para hacer miligramos a microgramos, yo multiplico por 1000. Si son 200 miligramos, esto va a ser, agréguele 3 ceros y le van a quedar 200.000 microgramos. Aquí, ¿por qué son 400.000? Porque yo estoy tomando 2 frascos, no uno. Siempre las concentraciones van a ser en microgramos. Ajá. Sí, es que me estaba confundiendo porque en la fórmula aparecían gramos. ¿En cuál fórmula? Ahí dice 400.000 gramos. No, es que aquí no salen los microgramos. Esto no sale, ¿ves? Esto es microgramo, no es gramo. Hay no como un aparece. cuadradito, cuadradito bien raro a la par de la G. Sí, Sí, por eso le digo, pero por eso, pónganle ustedes ahí microgramos, todo viene en microgramos, la concentración viene en microgramos, así aquí lo corregí yo, ¿ves? Mire, microgramos por ml, ¿verdad? Tiene que venir en microgramos, no, y el frasco viene en miligramos, 200 miligramos, estos 200 miligramos, si yo lo multiplico por 1000, me van a salir 200.000 microgramos. Pero en este caso, como yo estoy poniendo 2 frascos, me salen 400.000 microgramos. Entonces, al hacer esta operación, yo multiplico 35 por 60 y lo divido entre 400.000, me va a dar a 0.1 a 0.12 cc por hora. Entonces, ¿cómo le voy a dar la indicación yo a la enfermera? Vaya, póngamele 2 frascos de dopamina más 40 de solución salina normal en bomba perfusadora a pasar 0.12 cc por hora. O ml, que es lo mismo. Ml es igual que cc. Mililitros o centímetros cúbicos. Es lo mismo, ¿verdad?
Ahora, supónganse que yo no le quiero poner aquí 50, sino que le quiero poner 100. Entonces, en 2 frascos, ustedes saben que son 5 ml más 5 ml son 10 ml. Para hacer 100, ¿cuánto me hace falta? 90. Entonces yo le pongo 90 de solución salina normal, más 2 frascos hacen 100. Ese sería el volumen, ¿verdad? Y entonces este dato ya me cambiaría, no sería 0.12, sino que sería 0.24. Porque en vez de 50 le he puesto 100 ml. Le puedo poner aquí 250. Entonces, 10 para hacer 250, ¿cuánto es? 240 ml de solución salina. Más 10 serían 250. Aquí ya me cambiaría. Ya no sería 0.12, sino que sería un poquito más. ¿Queda claro eso? Doctora, una pregunta. Siempre estaría con los 2 frascos, ¿verdad? Solo iría aumentando la solución en la que se va diluyendo el Correcto, frasco. vaya, eso depende de ustedes. Por ejemplo, si ustedes le quieren poner más frascos, queda más concentrada la dilución. Pero como ustedes saben que nuestros hospitales son pobres, pues nosotros tenemos que tratar de ahorrar. Yo le pudiera poner 4 frascos, que serían 800.000 microgramos, ¿verdad? Y serían 20 ml, ya no serían 10, sino que 20. Pero estos medicamentos uno los usa por tiempo corto, no es que va a tener 4 o 5 días a un paciente con una mina. Uno tiene que corregirle la causa de base de la presión baja, ¿verdad? Entonces, estos medicamentos se tienen por 1, 2, lo más 3 días. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar y podemos usar solamente 2 frascos para no, mejor estar cambiando, estar poniendo otros 2 frascos si se le termina y no poner 4 frascos, ni 6 frascos, ¿verdad? Porque desperdiciaríamos el medicamento. Idealmente son 2 frascos más la cantidad de líquido que ustedes quieran. Puede ser 50, pueden ser 100, puede ser 200, pueden ser 500, pueden ser 1000. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Vamos a seguir. Entonces, esto ya lo explicamos, ¿verdad? Que la presentación de la dopamina viene de 200 miligramos en 5 ml. Quiere decir que cada ml tiene 40. Si usted multiplica 40 por 5 es igual a 200. Entonces, estamos diciendo que van a ser estos 40 miligramos representan 40.000 microgramos por ml. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Paciente que pesa 70 kilos. Entonces, yo le voy a poner, aquí vean ustedes, le vamos a poner una dosis dopa, ¿verdad? Lo que queremos es mejorar la diuresis del paciente, el filtrado glomerular, mejorar la natriuresis. Entonces, yo le pongo una dosis bajita de 0.5 microgramos, lo multiplico por el peso del paciente y me da 35 por, ¿verdad? Los 60 minutos que tiene 1 hora, ¿verdad? Sobre 400.000, que es la concentración de 2 frascos, ¿verdad? Esto me da 0.12 cc por hora. ¿Cuál es la indicación? Dopamina 2 frascos, más 40 ml de solución salina normal, ¿verdad? En bomba de perfusión a pasar a 0.12 ml minuto. Vamos a hablar de la adrenalina. La adrenalina, ¿verdad? Es una amina que es bien importante que ustedes sepan cuáles son los usos. Fíjense que en su libro aparece que la adrenalina tiene efectos sobre varios receptores, los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y que los receptores alfa generalmente los encontramos en los vasos sanguíneos y en el músculo liso, tanto vascular como extravascular. Los receptores beta 1 los encontramos exclusivamente a nivel de lo que es el corazón y los receptores beta 2 los vamos a encontrar, ¿verdad? En el músculo liso bronquial, en el músculo del intestino y en el músculo liso del útero. Los receptores beta 3 los vamos a encontrar principalmente a nivel de lo que es la vejiga urinaria, a nivel de la próstata y en el tejido adiposo. Eso es importante. La adrenalina es una amina que tiene varios usos terapéuticos. ¿Cuáles son? Si nosotros tomamos a los receptores a los cuales ocupa la adrenalina, vamos a decir que la adrenalina tiene los siguientes usos terapéuticos. En primer lugar, una pregunta que ustedes deben de saberla. Si el paciente le llega un paciente a la unidad de emergencia con parada cardíaca y les dicen, vaya, aquí tenés adrenalina, noradrenalina, dopamina y dobutamina, ¿qué le vas a poner?
toda la vida adrenalina. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vieron en el laboratorio, el efecto de la adrenalina sobre la frecuencia cardíaca. Tiene una gran afinidad la adrenalina por los receptores beta 1 cardíacos. Entonces, si un corazón llega parado, que no se contrae, al ponerle nosotros adrenalina vamos a estimular el inotropismo, que el corazón empiece a contraerse, ¿verdad? Y entonces esa sería la principal indicación, paro cardíaco. Sería la principal indicación de la adrenalina, pero tenemos otras indicaciones. La adrenalina también actúa sobre los receptores histaminérgicos. Y entonces cuando nosotros tenemos un paciente que llega con una anafilaxia, es decir, me picó una avispa y mire, me he puesto con la cara inflamada y aquí no puedo respirar y voy bien socado. La adrenalina, nosotros le administramos 0.5, una ampollita de adrenalina subcutánea, y esa adrenalina en términos de minutos, ¿verdad?, va a hacer su efecto y va a provocar un beneficio al paciente. Entonces, anafilaxia sería otra indicación. ¿Qué otra indicación? El shock anafiláctico, es decir, paciente que fue picado por un panal de avispas, varias, y le inyectaron tanto veneno que la presión arterial la lleva arrastrada bajísima y aparte de eso llega socado del cuello porque el veneno le está afectando las vías aéreas. ¿Qué otra indicación de la adrenalina? Una hipotensión que no se resuelve ni con dopamina ni con noradrenalina. Podemos nosotros administrar adrenalina. ¿Qué otra indicación tiene el uso de la adrenalina en pacientes asmáticos? Le llega a un paciente, recordemos que los bronquios tienen músculo liso bronquial y allá hay muchos receptores beta 2. La adrenalina a nivel de lo que son los receptores beta 2 van a provocar una broncodilatación. No siempre vamos a aplicar en una crisis de asma adrenalina. ¿Cuándo es que la vamos a aplicar? Cuando yo haya puesto ya el tratamiento convencional con agonistas beta adrenérgicos de acción corta tipo albugenol, salbutamol, terbutalina, todos los adrenérgicos de acción corta, ya le puse esteroides, ya le puse antihistamínicos al paciente asmático y el asma no cede. Yo puedo beneficiarlo con una ampollita de adrenalina que va a actuar sobre los receptores beta 2 del músculo liso y va a provocar un beneficio adicional a ese paciente. ¿Qué otra indicación tiene la adrenalina? Fíjense bien, ya vamos viendo, ¿verdad?, de que la adrenalina tiene en el paro cardiorrespiratorio, ¿verdad?, en una anafilaxia, en un shock anafiláctico, en un paciente asmático, en un paciente hipertenso que no se dio, en un paciente hipotenso, perdón, que no mejoró la presión arterial con noradrenalina, que es la principal indicación de la noradrenalina y la dopamina. Entonces pueden ver ustedes que todas estas indicaciones son importantes que nosotros las sepamos. Y aquí nosotros tenemos que la dosis que vamos a administrar de adrenalina es una dosis de 0.05 microgramos por kilo minuto, ¿verdad? Hasta una dosis de 0.1 hasta 0.2 por kilo minuto, dependiendo de la dosis hacia el efecto. Ustedes lo pudieron ver en la diapositiva donde el licenciado iba incrementando, ¿verdad? Primero puso 5 microgramos, luego puso 10 microgramos y luego puso, primero puso 1, después puso 5 y después puso 10 microgramos de adrenalina y ustedes vieron el dosis efecto, a mayor dosis mayores efectos. ¿Cuáles son los efectos a dosis bajita? Se dice que si nosotros administramos adrenalina a dosis bien bajitas, en vez de provocar hipertensión, va a provocar hipotensión, porque actúa sobre los receptores beta 2 y esto va a provocar una vasodilatación, ¿verdad? Vasodilatación y va a provocar efectos de vasodilatación, permítanme. Le correspondo, comadre, que estoy dando clase. Yo le correspondo. Aumento, ¿verdad?, a dosis de 0.05, que son dosis bien bajitas de microgramos por kilo, va a provocar un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sistólico y una disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Va a provocar un efecto a nivel de los receptores beta 1 y beta 2. En los beta 2 es que va a disminuir la resistencia vascular periférica.
¿Qué pasa cuando yo administro una dosis un poquito más grande de adrenalina? ¿Verdad? Pierde el efecto beta 2 y actúa sobre el efecto beta 1, predominantemente mejorando la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Cuando yo incremento la dosis a 0.10, 0.20 microgramos por kilominuto, voy a obtener efectos predominantemente alfa 1, o sea, hipertensión, porque hay vasoconstricción, ¿verdad? Voy a tener hipertensión, voy a tener más taquicardia y voy a tener también el efecto vasoconstrictor a nivel de los receptores beta 2. Entonces, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico y aumenta la resistencia vascular periférica. Algo importante que ustedes deben de recordar es que la adrenalina, cuando la aumentamos, íbamos viendo el aumento de la dosis de 1, de 10, de 5 y de 10 microgramos. La presión que más aumenta la adrenalina es la presión arterial sistólica. Por lo tanto, la adrenalina, según la literatura de su libro, dice que la adrenalina va a modificar la presión de pulso. ¿Y qué es la presión de pulso? Dice que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión diastólica. Es decir, si yo tengo la presión sistólica normal de 120 y la presión diastólica de 80, al hacer la resta 120 menos 80 me queda una presión de pulso normal de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando yo administro una ampolla de adrenalina a 10 microgramos por kilominuto? Aumenta la presión sistólica hasta 180 y la diastólica se mantiene en 80. Al restar 180 menos 80, ¿cuánto me queda? 100 milímetros de mercurio. Quiere decir que la presión de pulso aumentó. ¿Por qué? Dramáticamente. ¿Por qué? Porque la adrenalina va a aumentar la presión arterial sistólica únicamente. ¿Cuáles son los efectos de la adrenalina? Como toda droga, ¿verdad? La adrenalina es una hormona, es un neurotransmisor, ¿verdad? Y es una hormona también, que actúa directamente sobre los receptores, va a estimular el metabolismo basal, va a estimular las glándulas suprarrenales, va a estimular al páncreas, produciendo lo que es una hiperglucemia, va a provocar una aumenta el ácido láctico, va a provocar taquicardia, arritmias cardíacas, hipertensión, necrosis o extravasación de tejidos e incremento del consumo de oxígeno. Una indicación o un uso terapéutico de la noradrenalina, recuerden, de la adrenalina, perdón, era que se puede utilizar con los anestésicos locales para aumentar el tiempo de duración del anestésico local y también se puede administrar como una vasoconstrictor local, eso lo dice su libro. Es decir, que si ustedes tienen una herida que les está sangrando demasiado, mojen un algodoncito con adrenalina y lo ponen sobre la herida y eso le va a provocar una vasoconstricción y va a disminuir el sangrado. ¿Preguntas hasta el momento? Doctora, ¿Todo bien? Dígame. Con respecto a ese apartado de que prolonga la acción de anestésicos locales, la adrenalina no afecta también lo que es en lo que es en la presión sistólica, si queremos hacer eso. ¿No afecta en qué? En la presión sistólica, si queremos hacer eso, prolongar la acción de No, porque la dosis es bien pequeña. Cuando está coadyuvante a los anestésicos locales, es bien pequeña. Pero ¿cuáles son los efectos adversos de un anestésico local con adrenalina? ¿Qué dice? Necrosis de tejidos, dice. Si un paciente es hipertenso y vos le pones el anestésico con adrenalina, te puede hipertensar más. O sea que tenés que tomar en cuenta esos efectos. Ya, gracias. Vaya. La adrenalina viene en ampollas de 1 miligramo por cada ml. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener, si yo el miligramo lo paso a microgramos, serían 1000 microgramos por cada ml. Las ampollitas de adrenalina vienen de 1 ml, así vienen chiquititas. 1 ml trae 1000 microgramos o 1 miligramo. ¿Queda claro eso?
Sí, doctora. Vaya, vamos a poner un ejemplo. Un paciente, este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Que ponemos el peso estándar, 70 kilos. La fórmula general es dosis en microgramos por el tiempo en minutos por la concentración en microgramos. Entonces, vamos a sustituir, si nosotros administramos una dosis de 0.01, es decir, una dosis predominantemente, ¿qué sería esta dosis de 0.001? ¿Qué receptores estaría estimulando? Los receptores beta 1 y beta 2, principalmente provocando hipotensión en vez de hipertensión a esta dosis bajita. Entonces, yo aplico la adrenalina, perdón, de 0.01 por 70 que pese el paciente, esto me da 0.7 microgramos. Esto lo multiplico por 1440 minutos, ¿verdad? Y lo divido entre 15.000 microgramos. ¿Por qué 15.000 microgramos? Porque como una ampollita tiene 1.000 microgramos, entonces las diluciones de la noradrenalina que utilizamos en los hospitales son 15 ampollas. 15 ampollas es igual a decir 15 ml, igual a decir 15.000 microgramos. ¿Queda claro eso? ¿Verdad? Entonces yo voy a utilizar 50 ml de volumen y entonces decimos nosotros 15 ampollas, ¿verdad? Son 15 ml. Para hacer 50 son 35 ml. Esta es la indicación. 35 ml de solución salina intravenosa en bomba de perfusión a pasar a 0.1 ml por minuto. ¿De dónde sale el 0.1? De sustituir esta fórmula, ¿verdad? Multiplicando 0.7 por, aquí da por 1440 minutos o 60 minutos, lo pueden hacer así también el tiempo, ¿verdad? Esto es 60 minutos es igual a decir una hora, y una hora, estos 1440, permítame, quiero ver a qué representa. Creo que son los 60 minutos por las 24 horas. Por 20, porque esta dilución va a ser en 24 horas. Ya, vaya, gracias. Entonces, ahí podemos, lo multiplicamos por 60 minutos, que equivale a una hora. Cuando nos queda aquí ml minuto, entonces aquí microgramo con microgramo se anula y nos queda ml por minuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con relación a eso? Doctora, entonces en la dopamina es una administración solamente de una hora, porque son 60 minutos. Ajá, no, Y aquí, por minutos. No, por minuto queda, ml minuto. ml minutos. Es lo mismo, es que si vos pones 1440 minutos, pero lo podés poner también por 60. Lo podés poner también por 60 minutos, no importa. Ok. Ajá. Ese 1400 ejemplo, puede quedar de 60 minutos entonces. Por 60. ¿Perdón? Esos 1440 pueden quedar en 60 minutos y no hay problema. No hay problema. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Sí, no hay problema, no habría problema. Pero, ¿verdad que cuando ponemos en 60 minutos estaría que la dosis sería por, siempre quedaría por hora, ¿verdad? Ajá. Pues Pero sería la misma entendí, dosis, o no cambia la dosis. 440. La dosis no cambia, la dosis vos estás utilizando, depende, ¿verdad? Aquí estamos utilizando la dosis de 0.05, pero podés utilizar dosis de 0.10 a 0.20, que es el máximo. ¿Alguna pregunta? Aquí, en esta perfusión que está aquí, le da 0.06, entonces se aproxima, el 6 aproxima al 1, entonces queda 0.1 ml por minuto. Vamos a hacer la siguiente. La noradrenalina es una amina endógena, que también, ¿verdad?, parte desde el núcleo de la tiramina
Esto va a convertir en dopa, la dopa en dopamina y la dopamina se convierte en noradrenalina y adrenalina. ¿Cuáles son las indicaciones precisas de usar noradrenalina? Quizás la única y más importante es hipotensión de cualquier natural. Fíjense bien, si a ustedes les llega un paciente con hipotensión, a eso se le llama shock. Cuando la presión arterial se nos baja, tanto la presión sistólica como la diastólica, se le llama shock. El shock puede ser cardiogénico por falla del corazón, puede ser shock neurogénico por algún dolor intenso que tengamos, se nos puede bajar la presión, puede ser un shock anafiláctico por la picada de un alacrán, una culebra, una avispa. Puede haber un shock hipovolémico cuando usted llega a la unidad de emergencia súper deshidratado porque tenía vómito y diarrea y ha perdido una gran cantidad de líquido. Puede ser un shock farmacológico. Si usted se toma un antihipertensivo y no es hipertenso, le va a bajar la presión. Entonces, la indicación de usar noradrenalina es el shock de cualquier origen. Pero, fíjense bien, un shock séptico, cuando usted tiene una bacteria que le está comprometiendo la vida y la presión arterial se le bajó, a eso se le llama shock séptico. Si solo tenemos una infección sistémica, se le llama sepsis, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me sacaron una muela, digamos, un ejemplo, me sacaron una muela. Hoy me la sacaron. Viene el odontólogo, ¿verdad? No me explicó que había que estarme haciendo limpiezas en la boca, colutorio con clorhexidina y que me tomara un antibiótico y un antiinflamatorio. No me dijo nada. Y yo ni me hice limpieza, ni me tomé el antibiótico, ni el antiinflamatorio. A los 3 días me aparece una fiebre de 40 grados y empiezo a temblar, ¿verdad? Y empiezo a notar salida de una secreción purulenta de la muela que me quitaron. Llego a consultar por la fiebre de 40 grados y en la emergencia me encuentran con la presión de 70-40. A eso se le llama un shock séptico. ¿Por qué? Porque vos tenés un foco infeccioso en la boca que te generó que las bacterias de la boca se te metieran al torrente circulatorio y te estén dando ya compromiso hemodinámico en tu presión arterial. Entonces, la indicación casi única de la noradrenalina es en el shock de cualquier etiología. Repitiendo, shock de origen cardiovascular o cardiogénico, shock de origen neurogénico, shock anafiláctico, shock séptico o shock hipovolémico. Con la salvedad que en un shock, casi la mayoría de shock nosotros tratamos de poner primero líquidos. Y si con líquidos no mejoramos la presión de nuestro paciente, la amina que debemos de ponerle siempre, 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 según las guías internacionales de hipertensión, es noradrenalina. Quedamos hasta ahí, ¿verdad? Vale. Entonces, la noradrenalina se administra a dosis, fíjense bien, de 0.05 hasta 2 microgramos por kilo minuto. ¿Qué hace la dosis de 0.05 hasta 2 microgramos por kilo minuto? Aumenta las resistencias vasculares periféricas por acción directa sobre los receptores alfa. Entonces, cuando yo administro noradrenalina, yo quiero buscar o corregir una hipotensión. La noradrenalina me altera tanto los receptores alfa como los receptores beta. Pero ustedes lo vieron en la gráfica que el licenciado les hizo la prueba. Cuando administraban adrenalina, se aumentaba más la frecuencia cardíaca que la presión arterial. Las dos se aumentaban, pero más una. Cuando el licenciado administró noradrenalina, aumentaba más la presión arterial que la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la noradrenalina? Parecidos a la adrenalina, ¿verdad? Las dos son aminas. Va a dar hiperglucemia, va a aumentar el azúcar en la sangre, va a dar taquicardia, arritmias o pérdida del ritmo cardíaco, hipertensión arterial, necrosis
extravasación, vean, necrosis de los tejidos, cuando nosotros tenemos unidades a un paciente con noradrenalina y adrenalina, tenemos que estarle vigilando las manos y los dedos de los pies, porque dependiendo de la dosis, esos tejidos están pobre irrigados y se pueden necrosar, ¿verdad? También la noradrenalina incrementa el consumo de oxígeno, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces, la noradrenalina, fíjense bien, la presentación viene en ampollitas de 4 miligramos por 4 ml, es decir, que cada ml es igual a 1 miligramo. Entonces, y como nosotros siempre la dosis de miligramos la vamos a pasar a microgramos, entonces vamos a decir que esta ampolla de 4 miligramos va a tener 4 ml y vamos a decir que cada ml queda igual a 1 miligramo o su equivalente, que es 1000 microgramos. Entonces vamos a tener un ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, nosotros le vamos a administrar noradrenalina a dosis de 0.05 microgramos por kilo minuto. Entonces multiplicamos 0.05 por el peso del paciente, son 70, ¿verdad? Nos va a dar 3.5 microgramos. Lo vamos a multiplicar nosotros por 1440 minutos, que equivalen a 24 horas, ¿verdad? Entre 8000, tomar 2 ampollas de noradrenalina. Vean ustedes aquí 2 ampollas. Si una ampolla es igual a 4000 microgramos, 2 ampollas van a ser igual a 8000 microgramos. Entonces, al multiplicar 3.5 por 1440 por 8000, ¿verdad? Nos va a salir 0.6 cc por minuto. ¿Cómo lo voy a indicar? Yo lo voy a indicar noradrenalina, 2 ampollas, más 42. Como cada ampolla tiene 4, más 4 son 8. Para hacer 50, 42 más 8, 50. De solución salina intravenosa en bomba perfusora a pasar 0.6 ml por hora. Ah, pero fíjese que yo no le quiero poner muy poquito líquido, le voy a poner 100. Entonces ya va, la indicación va a decir noradrenalina, 2 ampollas, más 92 ml de solución salina intravenosa en bomba. Ya no va a decir la bomba perfusora, sino que va a ser una bomba infusora, porque le estamos administrando más volumen. Va a pasar siempre, ya no va a ser 0.6, sino que 0.12 ml minuto. ¿Estamos claros ahí? ¿Entendieron? O si no, pregunten. Ajá. ¿O todo azul? ¿Todo claro? No, por favor de repetirlo, por favor. ¿El qué no entendiste? ¿Qué acaba de decir? ¿Ah? Lo de tiempo por minuto entre presentaciones. Es que ustedes lo único que tienen que hacer es, fíjense bien, sustituir la fórmula general, ¿verdad? Multiplican la dosis por kilo de peso, lo que pesa el paciente, y ahí les va a salir 3.5 microgramos por kilo, ¿verdad? Eso lo van a multiplicar por 1440 minutos y lo van a dividir entre la concentración, que es 8000 microgramos. ¿Por qué? Porque hemos tomado 2 ampollas. Ampollas de noradrenalina, si una ampolla tiene 4 miligramos, eso representa 4000 microgramos. Pero como yo agarro 2, serían 8 ml que corresponden a 8000 microgramos. Entonces la indicación que le vamos a dar a la enfermera es: coloque 2 ampollas de noradrenalina más 42 ml para hacer 50 de solución salina en bomba de perfusión a pasar 0.6 ml por minuto. Repásenlo ustedes, si ustedes digan. Con respecto a las ampollas, algunas son 15, algunas se utilizan 4 e incluso 2, entonces esto sería por defecto por cada fármaco. Claro, dependiendo del fármaco, así va a ser la dilución. Por eso esto que yo les estoy enseñando es lo que se utiliza en los hospitales. Las diluciones estas son las que utilizamos en los hospitales de nosotros, de El Salvador. ¿Ya? Pero ustedes le pueden poner 15, le pueden poner 30 ampollas si quieren, pero ¿qué es lo que estamos
¿Qué es lo que les decía yo? Nosotros debemos de ahorrarle al hospital. Le puedo poner 10 ampollas en vez de 15, le puedo poner 5 si quiero. Así va a ser la concentración. Por ejemplo, 5 ampollas de adrenalina, ¿cuánto equivalen? A 5.000 microgramos. 10 ampollas equivalen a 10.000 microgramos. 15 ampollas equivalen a 15.000 microgramos de adrenalina, porque cada ml de adrenalina viene de 1.000 microgramos. Entonces, la dilución que yo les estoy enseñando es lo que ustedes van a ir a ver al hospital. Son las diluciones de nuestros hospitales, ¿verdad? Esas son las ampollas que van a utilizar con cada una de las aminas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Hoy vamos a ver la última amina, que es la dobutamina. La dobutamina es una amina, ¿verdad?, que tiene predilección por los receptores, es una amina adrenérgica, ¿verdad?, selectiva por los receptores beta 1 cardíacos. Entonces la dobutamina es una amina, es un agonista adrenérgico directo de acción selectiva sobre los receptores beta 1 cardíacos, porque sabemos que los receptores beta 1 se encuentran casi exclusivamente en el corazón. La dobutamina, fíjense bien, dentro de sus indicaciones son bien escasas y más que todo se utiliza cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, con un corazón grandote, una cardiomegalia global grado 3-4. Pacientes que tienen shock cardiogénico y pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con cardiomegalia grandota. Ese es el uso básico que nosotros podemos usar la dobutamina. ¿Cuál es el efecto que nosotros pretendemos? La dobutamina a nivel estimulando los receptores beta 1 vamos a provocar un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sistólico, una disminución de las resistencias vasculares periféricas con un aumento de la fuerza de contracción del miocardio, que ya es un miocardio aguado, porque está el corazón demasiado dilatado, ¿no? Entonces, si yo administro una dosis de 2 a 10 microgramos por kilogramo, voy a tener un efecto básicamente de aumento del gasto, aumento del volumen sistólico y disminución de la resistencia vascular periférica. Si yo le pongo una dosis de dobutamina mayor de 10 microgramos por kilominuto, ¿verdad?, entonces voy a tener mayor aumento del gasto, mayor volumen sistólico y a esta dosis ya no tiene un efecto beta tan marcado, ¿verdad? Beta. Entonces, la dobutamina, dentro de los efectos adversos, puede generar arritmias, necrosis, extravasación, porque da necrosis a nivel de los tejidos periféricos, puede provocar dolor de pecho si la frecuencia cardíaca es muy elevada, porque la aumenta, y va a aumentar va a haber un incremento en el consumo de oxígeno del miocardio, y esto puede generar el dolor de pecho, ¿verdad? La presentación de la dobutamina, fíjense bien, esta viene en ampollas de 200 miligramos en 20 ml. Ojo, 200 miligramos en 20 ml. O sea que si nosotros dividimos 250 entre 20, cada ml nos va a dar 12.5 miligramos por cada ml. Van a dividir 250 entre 20 y les va a dar 12.5 miligramos por ml. Quiere decir que voy a tener este 12.5 miligramos, se convierte en 12.500 microgramos por cada ml de dobutamina. ¿Entienden eso? Cada frasco de dobutamina viene de 250 miligramos, un frasco de 20 ml. Vale, vamos a hacer el ejemplo. Paciente que pesa 25 kilos, es un niño. Pesa 25 kilos. Este niño le llega al hospital con una cardiopatía, fíjense bien, una cardiopatía congénita. Y entonces él llega en insuficiencia cardíaca congestiva. Y el médico de la emergencia dice, bueno, voy a ayudarle a ese corazoncito que se contraiga mejor. Y yo elegí dentro de las 4 aminas que les he mencionado, yo elegí dobutamina.
porque esta es la que me le va a mejorar la fuerza de contracción, me le va a mejorar el gasto, me le va a mejorar la frecuencia cardíaca al niño que tiene una cardiopatía congénita, cianótica, con una cardiomegalia y una insuficiencia cardíaca. El niño llega ahogándose, cansadísimo, moradísimo. Entonces viene el médico y toma la decisión de administrar dobutamina. ¿Cuál es la dosis que va a administrar? Una dosis pequeña, ¿verdad? Una dosis de 10 microgramos por kilo. Como el niño pesa 25, entonces 10 por 25 nos da 250 microgramos. Lo voy a multiplicar por 1440 minutos, que tiene 24 horas, y lo voy a dividir entre 500.000 microgramos. ¿De dónde salen estos 500.000? Salen de 2 frascos que estoy utilizando yo. Si cada frasco tiene 250, un frasco tendría 250.000 microgramos. Pero como voy a usar 2 frascos, entonces va a ser igual a 500.000 microgramos. Al hacer la operación, 250 por 1440 entre 500.000, me sale 0.72 ml por minuto. ¿Qué le voy a decir yo a la enfermera? Vaya, me voy a cumplir dobutamina, 2 frascos equivalen a 40 ml, porque cada frasco trae 20. Agregue 10 ml y esto hacen 50, 40 más 10, 50 de solución salina normal intravenosa en una bomba perfusora a pasar 0.72 ml por minuto. Y eso, miren qué sencillito es. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿O todo claro? No te entendí. Usted dijo que en bomba perfusora iban a ser 50 ml, pero en la diapo aparecen 10. 10 más 40 de los 2 frascos son 50. No le puedes poner más. Cada frasco tiene 20. 20 más 20 son 40, más 10 a ser 50. En el caso de la dopamina, cada frasco tiene 5. 5 más 5, 10. Entonces, para hacer 50 le agrego 40. ¿Hoy sí? Ahora sí, doctora, ya lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, señores, esta era la clase que hay para que ustedes sigan revisando un poquito, ¿verdad? Hay ejercicios de cómo se calculan las dosis. Entonces, por favor, aquí está, mire, ¿esto qué significa? Agua destilada, suero glucosado al 5% y solución salina fisiológica o solución salina normal. Eso quiere decir esto, ¿verdad? La dobutamina, la concentración máxima para la infusión es de 5 miligramos, o sea, 2 frascos, no más. La norepinefrina, la mayor concentración de frascos que pueden poner son 4 frascos. Nosotros hicimos el ejercicio con 2, 4 son lo máximo que le pueden poner a una concentración. De adrenalina, ustedes pueden utilizar 15 ampollas, tomando en cuenta que 1 miligramo tiene 1 ml, y de dopamina, ¿verdad? Viene de 5 miligramos. Miren qué bonito esto que dice, cada mañana tienes 2 opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Nadie hasta hoy, yo no he visto que alguien obtenga resultados diferentes haciendo lo mismo. Si ustedes no estudian, ¿creen que se van a sacar 10 algún día? Nunca. Estudien y van a ver los resultados. Entonces, estudienme esto así, concentradito, con su computadora. ¿De dónde salió este dato de la doctora? Oigan el audio, ¿verdad? ¿De dónde? ¿Cómo voy a multiplicar? Por la dosis que yo les acabo de dar. Entonces, ustedes estudian, van a aprender, porque les digo
Quizás soy la única docente que me estoy proyectando a lo que ustedes van a ir a ver al hospital. Porque esto probablemente van a decir, ay, qué aburrido esa señora y aburre. Pero realmente cuando ustedes están en el hospital lo agradecen y me recuerdan siempre. Si estoy viva, ahí me van a estar recordando siempre. Y si ya me murió, la doctora me enseñaba eso, ¿verdad? Así es que no sé si tienen alguna pregunta, si no llegamos hasta aquí. Sí, doctora, yo tengo una con respecto a la frecuencia de pulso. Ajá. Entonces diríamos que la norepinefrina disminuye en menor frecuencia el pulso y la epinefrina lo Dice que aumenta. disminuye menos o no la modifica. Ajá. Entonces, Disminuye menos o no la modifica. Ajá. pero la epinefrina sí definitivamente lo La modificaría. modifica, la epinefrina sí la disminuye. Esa siempre la disminuye. Porque te aumenta la presión sistólica. En cambio, la noradrenalina te aumenta la presión sistólica y la diastólica. O sea, si vos tenés una presión de 120-80 y pones noradrenalina, te va a aumentar a 140-90. Las dos van para arriba. O se te modifica poquito o no se te modifica, porque las dos te suben. Pero en cambio, la adrenalina cuando vos le empezás a poner, te va a subir más la sistólica que la diastólica. Entonces la presión de pulso se te modifica. Bueno, gracias. ¿Vamos? Ok. Doctora, Entonces, ajá. es que no sé cuál es la diferencia entre una bomba perfusora y una bomba infusora. El volumen, la perfusora, lo más que le podés poner de volumen es 50. Y la bomba infusora es el volumen más de 50, 100, 200, 300, 400, 1 litro, 2 litros, 3 litros. Lo que vos le querrás poner. Esa es la diferencia. Vale, gracias. Busquen una foto de una bomba perfusora y busquen una foto de una bomba infusora para que sepan allí cómo está la cosa. Doctora, disculpe, yo tengo una duda. Ajá. Pero con respecto al tema de glándula tiroides. Ajá, vamos a ver. Estaba leyendo en el libro que dice personas atireóticas. No sé a qué se refiere eso. ¿Personas qué? ¿Personas qué dijiste? Personas atireóticas. Así menciona el libro. Que no tienen tiroides. A significa en medicina sin tiroides. A sin. Eutiroidea quiere decir que tiene una función tiroidea normal. Hipotiroidea que tiene una función tiroidea baja. Y hipertiroidea que tiene una función tiroidea alta. Y atiroidea significa una persona que le quitaron la tiroides quirúrgicamente. ¿Ya? Ah, ok. Gracias. Y con respecto al fármaco de elección para el coma mixedematoso, ¿cuál sería? Podés la liotironina porque actúa más rápido, liotironina, pero ahorita están viniendo presentaciones de liotironina con levotiroxina, las dos. Entonces las dos se pueden utilizar juntas. Ajá, juntas. Okay. Muchas gracias. Vaya. Buenas noches, jóvenes, les agradezco y estudien y repasen esta clase, no para porque va a ser evaluada, sino para que aprendan para la vida y para su desarrollo como médico, ¿verdad? Feliz noche. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctora. Ok. Mañana tienen clase conmigo a las 5. Les voy a dar, es una clase súper chivísima sobre insulina y el tratamiento para la diabetes. Okay. Feliz noche. Nuevo. Ok, mañana nos vemos entonces. Vaya. Ok. Vamos a ir, y ahora les va a caer más fuerte. Y más de que está bloqueando la mano.